Somos familia. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Podemos estar en contacto. Comunícate con nosotros. Por WhatsApp puedes llamarnos, enviarnos algún audio o por supuesto escribirnos al 811-590-9879 a cualquier hora que lo necesites. Puedes compartirnos algún motivo de oración, petición especial, dejarnos comentarios o algo que quieras compartir con nosotros. Recuerda que también estamos en Facebook como Suena Familiar. De esta manera también podemos estar en contacto y podrás escuchar programas anteriores. Aquí encontrarás contenido que será de gran edificación y vas a encontrar mucho material que te será de gran ayuda. Te invitamos a que compartas todo esto con tus familiares y con tus amigos. No olvides, tú no estás solo, tú no estás sola. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti. Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Suena Familiar. Hoy es 17 de noviembre del 2021. El tiempo avanza porque no se puede detener y todo va prosperando conforme a su propósito y su naturaleza. Así nosotros los creyentes en Cristo debemos estar siempre creciendo, siempre en un presente continuo, siempre creciendo en la fe, porque de poco provecho sería cualquier otro crecimiento cuando no crecemos en obedecer a Dios. ¿De qué le sirviera al hombre crecer en sus propiedades y sus dineros si se pierde su alma? Hoy seguimos aquí como todos los miércoles, sus hermanos Enrique, Augusto, Norma y Pedro. Somos la familia cristiana y por consecuencia, pues usted no está solo, no está sola. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo y como tal, somos muchos los hermanos. Si usted tiene alguna necesidad de oración, mándenos un mensaje al WhatsApp 811-590-9879. Escríbanos o mándenos un audio a cualquier hora que usted lo necesite. No importa que sea en la madrugada, usted hágalo nada más. Le invitamos a escuchar estos programas por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like y compártalo con otras personas porque si para usted está siendo de bendición, seguro que a otros también. Hoy seguimos con el tema Creciendo en la Fe. Elimina de tu vida los pleitos. Bajo ese tema vamos a estar hoy hablando. En el libro de Santiago, capítulo 4, se nos pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Somos nosotros mismos aquí en nuestro interior. Dice esta misma porción de Santiago 4, pero en la traducción del lenguaje actual, dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Con esto podemos decir que nunca un pleito es por impulso humano positivo. Normalmente se termina en algo más grande. Claro que hay pleitos que terminan en abrazos, lágrimas, pedirse perdón y han mejorado las relaciones. Pero no siempre es así porque el diablo, aunque no es omnipresente, sí se da cuenta de nuestras diferencias y puede meter su cola. Tenga cuidado. El primer pleito registrado en la Biblia fue el que tuvo Adán y Eva con Satanás. Cuando estos fueron expulsados del huerto, pues ahí las relaciones con Satanás pues no fueron buenas, no se quedaron con una
buena imagen, buen recuerdo de él. Tuvieron en poco el mandamiento dado y ni se la esperaban. De pronto se vieron castigados y sin posibilidad de arrepentimiento ni de perdón. Luego vemos registrado el pleito de Caín con Abel, que en realidad Abel nunca agredió, solo fue afectado. Pero pues la consecuencia ya la sabemos en Caín y en toda la humanidad. Cuando el pleito entre Jacob y su hermano Esaú tuvo un efecto que hasta nuestros días están viendo las reacciones. Hoy con facilidad podemos ver que mucho pueblo musulmán odia a los judíos. Y no digo que todos, por darle un pequeño espacio a aquellos que en realidad aman a la gente, porque no debemos de dudar que hay musulmanes que aman. La diferencia que hay entre los mismos judíos empezó con la diferencia entre los primeros reyes. Aquellos pleitos se convirtieron en guerras, se derramó sangre entre los mismos hermanos. Todo fue por sus mismas pasiones en su corazón, las mismas que no pudieron controlarlas, ni pensaron que estaban ofendiendo a Dios. Fue más grande su pasión en su corazón que el agradecimiento a Dios por haberlos librado de la opresión egipcia. Poco a poco se fueron restando importancia a los preceptos divinos. Se olvidaron de la misma esencia divina que es el amor. Por ahí hay una película navideña que en la Segunda Guerra Mundial registra un alto al fuego por razón de la Navidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues todo es en base al amor. Fue respetada esa noche del nacimiento de Jesús, del amor que Dios tuvo para con la humanidad, la mostración de que Dios nos ama al haber mandado a Jesús a nacer. A esos hombres se les ablandó un poco el corazón. Busque usted en internet las razones de cada guerra que conozca y se va a dar cuenta que fue por desacuerdos, por abusos, por querer ser más grande que el otro, etc. Y esto no es otra cosa que los corazones no están en orden, están llenos de pasión, de odio. Dios no está ahí en esas decisiones. Y así podemos comentar muchos eventos, pero vamos a llegar a la misma conclusión, que los pleitos dividen amistades, familias, iglesias, negocios, países, y los motivos más comunes son las diferencias de opiniones en los deportes, por ejemplo, la política, la religión, y vienen por nuestras pasiones desordenadas. Si en este tiempo no le hablas a alguno de tus padres o tus hermanos, en realidad le has estado dando puerta al diablo. Y lo más fuerte de esto es que Dios no ha estado escuchando tus oraciones. ¿No cree usted esto? Entonces estamos peor, porque lo dice Dios mismo en su palabra, que vayas primero a reconciliarte con tu hermano, antes de que vengas a querer presentarte delante de Dios con tus peticiones o tus ofrendas. Dios nos invita a clavar en la cruz esa ofensa que pues nos estorba para andar en el Espíritu y poder crecer en la fe por medio de la obediencia. Según de Timoteo 2:24 dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Bien, tenemos el ejemplo más bonito que pueda existir y está en la persona de Jesucristo y en sus principales apóstoles. Digo principales refiriéndome a los más conocidos, los que aparecen en la Biblia, cuyas vidas fueron caminando en la transformación, porque no hemos de olvidar que la intención de Pedro no fue cortar la oreja precisamente de aquel hombre en el huerto, sino que su reacción fue homicida, propia de la carne descontrolada. Pero mire el encargo que le hizo Cristo de apacentar a sus ovejas. Medite un poco en esto y voltee hacia su propia familia, la cual merece que usted haga un compromiso con Dios para ya no tener pleitos con ellos. Dios lo necesita a usted para trabajar en su reino y su corazón necesita ser dominado para atender los negocios santos de Dios. Muchas gracias por estar
conectado con Suena Familiar. Que el Señor prospere en su corazón y así en su vida la palabra misma de Dios, para que no se detenga su crecimiento espiritual. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que tan amablemente nos escuchan, atentos como siempre a la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia. Estamos viendo la serie Creciendo en la Fe y el tema Elimina los pleitos de tu vida. En esta mañana hablaremos de los pleitos, que es otra de las manifestaciones de la carne. El pleito o la riña es impropia entre hermanos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Nos dice 1 Corintios 6:7. Recordaremos en esta mañana el pleito o contienda que tenía el rey Saúl con David. Veamos desde que el rey Saúl es ungido rey de Israel. Ahora, después está atento a las palabras de Jehová. Le dice Dios. Pero Saúl desobedece y es desechado por Dios. 1 Samuel 15, 11, 23 y 28. Desde el capítulo 16, Dios le dice al profeta Samuel que ya no llore a Saúl, que ya lo desechó y lo manda a la casa de Isaí para que escoja al que él le diga. Y seguramente pues sabemos que el que escoge es a David el menor. Entonces, cuando a partir de que es ungido David, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y sin embargo, en la vida de Saúl, el Espíritu se aparta de él y le manda un espíritu malo que le atormenta siempre. En el capítulo 17, los filisteos se juntaron sus ejércitos para pelear con Israel, que es donde aparece Goliat, ese gigante de más de 3 metros, y todos le tienen miedo, inclusive el rey Saúl, que era también muy grande. Sin embargo, David dice: ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones de Dios? Y pelea con él y lo vence y le lleva la cabeza al rey Saúl, que le tenía temor. En el capítulo 18, David, después de terminar de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, su hijo, y entabla una gran amistad y hasta hicieron un pacto. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 8 y 9. Entonces dijo Saúl a David: te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que seas mi yerno. No será mi mano contra él, sino que contra él será la mano de los filisteos. Versículo 17. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? Pensando en la dote. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien, y le dijo por segunda vez: quiero que seas mi yerno. Y David respondió lo mismo, pero Saúl dijo a David: el rey no quiere la dote, sino siempre pucios de filisteo. Saúl pensaba así para hacer caer a David en manos de los filisteos, y antes que el plazo se cumpliese, David le trajo 200 prepucios de los filisteos para ser yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre quiere matarte, cuídate mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Versículo 2. Y posteriormente Mical también avisa a David que su padre Saúl lo quiere matar. Versículo 11. Y huyó David y escapó, y vino al profeta Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y el profeta Samuel se fueron y moraron en Naiot. Versículo 18. Y siguieron Saúl y David con esta vida de persecución de parte de Saúl y de escapar y ocultarse de parte de David. Lo más sobresaliente de esto es que la diferencia de uno y otro es la presencia de Jehová con David. Sobre todo,
dando testimonio David de la presencia de Jehová al perdonar la vida del rey Saúl, el ungido de Jehová, a pesar de que él lo quería matar. Esto lo vemos en el capítulo 24:4 y solo corta la orilla del manto de Saúl, donde David perdona la vida del rey Saúl en Gandhi. Y por segunda ocasión, en el capítulo 26, 7 al 11, David perdona la vida del rey Saúl en Zif, donde Abisai le dice a David que Dios lo había entregado a su enemigo Saúl en su mano. Y la respuesta de David a Abisai dijo: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Versículo 8 al 11. Aquí vemos cómo amaba a Jehová y la confianza de David en Dios y el testimonio para sus siervos. Pero el Señor Jesucristo nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12:20. Hermanos, amigos, comprometámonos con el Señor y terminemos con todos los pleitos que tengamos con quien sea, y escuchemos la voz de Dios en estas recomendaciones que nos hace y gocémonos en su presencia. Recuerde que nosotros somos familia, ya no estamos solos. En Cristo pertenecemos a la familia de Dios, una familia que quiere orar por usted si está pasando por una gran necesidad o un quebranto o una gratitud a Dios. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque somos familia. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp. Puede escribirnos, puede llamarnos, puede mandarnos un audio al 811-590-9879 cuando usted lo necesite. Envíe sus peticiones. Le invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase y dele like y active la campanita para que le llegue inmediatamente los programas y comparta. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo, disfrutando la enseñanza de Dios a través de su palabra. Gracias por su amable atención. Y sigue Pedro, no se vaya, porque él seguirá con este mismo tema tan importante para seguir creciendo en la fe. Buenos días, Pedro. Estamos de regreso y les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Pedro Rodríguez y estamos con la serie Creciendo en la Fe. El tema de esta mañana es: elimina los pleitos de tu vida. Yo creo que todos y cada uno de nosotros alguna vez, en alguna etapa de nuestra vida, estuvimos involucrados en un pleito. Decíamos al principio, ahí con el hermano Enrique, que los pleitos dividen familias. Es muy común. Hoy en día muere papá, muere mamá, y por ahí dejaron la casa de herencia y empiezan los pleitos entre los hermanos. Porque algunos creen tener más derecho que otros, ya sea que hayan cuidado al papá o a la mamá durante algún tiempo de enfermedad. Y bueno, pues los pleitos siempre dividen familias. También llegan a afectar a las iglesias. Muchas iglesias se han dividido por algún pleito dentro de la misma. Los negocios también son afectados por los pleitos. Los socios no están de acuerdo y pues los negocios se separan. Así los países y las amistades también son divididas por los pleitos. Las cosas más comunes, ¿por qué pelea la gente? Bueno, tenemos el dinero en primer lugar, los deportes, la política, la religión. Pero hay pleitos legales, hay consecuencias donde las personas van
a dar hasta a la cárcel. Y muchas veces, y muy triste, el pleito es entre la familia y bueno, ahí es difícil porque hay demandas legales de unos contra otros. Dice la palabra de Dios allá en Gálatas capítulo 5 que una de las obras de la carne son los pleitos. Y tenemos que eliminar los pleitos de nuestra vida. Pero hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hay que enseñarles a que no es correcto entrar en un pleito. Pero me ha tocado escuchar a las madres de familia decirle a su hijo cuando va por primera vez al kinder que si otro niño le pega, que no se deje, que él también le pegue. Y desde ahí empezamos con los pleitos, allá en aquella temprana edad, los 5 años, 3 años, 4 años, ya el niño aprende a no dejarse y aprende a defenderse, entre comillas, ¿verdad? Cuando lo que le debemos enseñar son valores cristianos, tenemos que enseñarle principios bíblicos para que nuestros hijos crezcan siendo unos hombres y unas mujeres dedicadas su vida a Dios. Los pleitos están ligados la mayoría de las veces a la ira, al enojo, al coraje. Así es que tranquilícese. Conozco una persona que era muy peleonera, se peleaba por cualquier cosa y era bueno para pelear y la mayoría de las veces ganaba el pleito. Pero en una ocasión alguien sacó un martillo y le dio un martillazo en la columna vertebral, rompiéndole una vértebra. Y de ahí para acá él empezó, ya no podía caminar de manera correcta, sino empezó a choquear, como decimos por ahí. Por a veces cosas sin importancia, como que se estacionó en la parte que te correspondía. Tenemos que tener mucho cuidado, no debemos entrar en pleito con nadie. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios que hay grandes tesoros de sabiduría para ayudarnos a evitar las dificultades de la vida, incluyendo los pleitos. Dice así: el hombre iracundo promueve contiendas, es decir, promueve pleitos, mas el que tarda en enojarse apacigua el pleito. Proverbios 15:18. El que comienza la discordia es como aquel que suelta las aguas. Deja pues la contienda, deja pues el pleito, antes que te enrede, que tú te enredes en ese pleito. Debemos de tener paciencia, debemos de tener dominio propio cuando alguien nos provoca, ¿sí? Así es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos conduciendo ahí en el automóvil y de repente alguien pues nos da un cerrón, ahí se nos mete o cualquier otra situación ahí complicada. Bueno, tenemos que tomarlo con calma. Tenemos que tomarlo con tranquilidad y con dominio propio. Cuando estés bien enojado y a punto de soltar todo tu veneno, detente, camina en el Espíritu Santo y usa el dominio propio y pregúntate si lo que vas a decir es de bendición, si lo que vas a decir le agrada a Dios o lo que vas a decir es de destrucción. Sé perfecto, controla tu lengua. Sé que cuando uno está muy enojado es muy difícil, pero hay que hacerlo. Si ves que el asunto es muy serio y ya necesita tu intervención, busca el mejor momento para decirlo y si no, pues entrégale este asunto al Señor en oración. Recordando siempre que cuando vas a intervenir, lo vas a hacer de manera serena, de manera tranquila, buscando siempre las mejores palabras para decir aquello con mucho respeto hacia la otra persona. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira. Así es que toma las cosas con calma, ponte la armadura de Dios y esas características del Espíritu Santo que tenemos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, donde está la paz, el amor, la paciencia, la benignidad. Cúbrete con ellas y
empezarás a madurar en la vida cristiana, empezarás a ver la vida de una manera mejor y habrá tranquilidad en tu vida, habrá paz en tu vida y te van a conocer como un hombre o como una mujer de paz. Van a saber que eres diferente. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Y esos frutos dignos de arrepentimiento saldrán a la luz en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos donde el pleito está a su máxima expresión. Tú vas a ser diferente. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese dominio propio que solo el Espíritu Santo nos puede dar sale de adentro hacia afuera. Así es que si estás pasando por un pleito en estos tiempos, si hay un pleito ahí entre familia, si hay un pleito ahí en el negocio, aún en la iglesia donde tú vas, entrégaselo al Señor. Deja que Dios obre y Dios va a hacer su voluntad, pero tenemos que dejarnos moldear por las manos de Dios. Este ha sido tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, nos puedes buscar en las redes sociales. Estamos por ahí en Facebook como Suena Familiar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that